Hola, ¿qué tal? Soy la alumna Loani Campos Sainz, identificada con el código N002900154, y el día de hoy les voy a hablar sobre la interpretación de la norma jurídica. Para poder hablar sobre la interpretación de la norma jurídica es necesario saber algunos conceptos, como por ejemplo, qué es la interpretación y qué es una norma jurídica. La interpretación es una actividad intelectual dirigida a encontrar un concepto correcto de algo. Claro ejemplo de ello son una norma jurídica, un texto literario, una pintura, una pieza musical, entre otros. Mientras que la norma jurídica es una regla de conducta indispensable para la convivencia del ser humano en sociedad, en un lugar y determinado momento, que crea derechos subjetivos e impone deberes de manera simultánea. Sabiendo ambos conceptos, podemos llegar a la conclusión que interpretar la norma jurídica es encontrar su significado y alcance en relación a un hecho. Claros ejemplos de ellos son los contratos, una carta de domicilio, entre otros, debiendo al lugar que debe aplicarse. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Vallejo Rubiños, identificado con el código N00289314, y el día de hoy les voy a hablar sobre el derecho público y sus ramas. ¿Qué es el derecho público? Es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas o entidades privadas. Dentro de esto está el derecho constitucional, es el análisis de las leyes fundamentales que define un Estado. El derecho penal, que es la regulación de los procesos penales de principio a fin, el de derecho administrativo, la regulación de administración pública, el derecho financiero, que es la rama del derecho público que estudia y regula la actividad financiera del Estado, el derecho internacional público, que regulan las relaciones entre los distintos estados estados que componen la comunidad internacional. Después está el derecho tributario, que se dedica al estudio de las normas establecidas y se aplican los tributos o impuestos. Mi nombre es Pamela Ibet Salcedo López. Mi código de estudiante es N0027365. La interpretación jurídica. La función de la interpretación jurídica es precisamente la de eliminar esa situación de indeterminación que presentan las normas generales en algunos casos. Y por eso resulta vinculado el concepto de interpretación con el de aplicación de esas normas a los casos individuales difíciles. Quiere decir que cuando encontremos una norma que no es clara, como por ejemplo en el Código Penal o en el Código Civil, debemos interpretar una norma con nuestro criterio. Cuando la norma no es clara, se llaman fallos de principio. Por ello, debemos aplicar nuestro criterio para poder interpretar de manera correcta. El método de interpretación gramatical o literal se basa en el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas en la expresión de la norma jurídica. De esta forma, se propone encontrar el sentido de la norma a partir de su literalidad, desentrañando el significado de las palabras y signos gramaticales. Gracias. Soy el alumno Dylan Fabián Pittman con el código N002909991. El método de interpretación literal de la norma jurídica es la legitimidad por la aplicación de los principios de legalidad. Hace relación a ser fiel o apegarse al sentido original de las palabras plasmadas en un texto. Este método suele ir ligado a otro, ya que si se hace en el sentido estricto puede llegar al absurdo. En cambio, el ratio legis se trata de otorgar a las disposiciones legales el significado que resulte de desentrañar la finalidad de su existencia. Basándose en el texto,
de disposición interpretando a los dispositivos vinculados a este con la ocasión de concretar lo analizado. Buenos días, profesor. Soy el alumno Ramiro Ignacio Mancilla Álvarez con el código N00289303 y voy a hablarles sobre los diferentes métodos de interpretación, empezando por el método sistemático. El método sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que es una respuesta a un sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, donde conjuntamente con otras normas se encuentra vigente. Por ser parte de ese sistema, el sentido y significados se puede encontrar en los principios inspirados del mismo. Ahora, el método histórico. El método histórico pretende interpretar las normas recurriendo a los antecedentes. Por ejemplo, la idea que tuvieron los autores al concebir o elaborar el proyecto, las motivaciones que propiciaron la redacción y emisión de la ley, debates, informes, etc. El método sociológico conlleva la aplicación de diferentes teorías, técnicas y conceptos para reunir e interpretar datos relacionados con los hechos sociales. Contempla tanto perspectivas teóricas para la interpretación de fenómenos sociales.